¿Qué pasaría si vivieras en un mundo sin leyes, donde cada persona decidiera lo que es mejor para sí misma, sin restricciones ni normas establecidas por la sociedad? ¿Cómo sería la convivencia entre las personas, la búsqueda de justicia y la preservación del bien común? Sin reglas claras, cada individuo podría actuar conforme a sus propios deseos e intereses, sin preocuparse por las consecuencias para los demás. Sin embargo, ¿la libertad absoluta resultaría en armonía y progreso o llevaría a una sociedad caótica, donde los más fuertes prevalecen sobre los más débiles? Reflexionemos sobre las posibles dinámicas de este escenario y las implicaciones que tendría para la vida en comunidad. Hay un relato en el Antiguo Testamento que, en mi opinión, es uno de los más oscuros y desafiantes de toda la Biblia. Antes de sumergirnos en esta historia, debo advertir que el contenido puede ser inapropiado para algunas audiencias, especialmente niños o personas sensibles, debido a su naturaleza trágica y perturbadora. Sin embargo, incluso en medio de relatos tan sombríos, hay reflexiones y lecciones valiosas para todos nosotros. Antes de explorar los detalles de esta historia, es importante entender el contexto. El libro de Jueces describe un periodo caótico en Israel, cuando el pueblo vivía sin un liderazgo centralizado. La expresión "en aquellos días no había rey en Israel" se repite varias veces para indicar que las personas actuaban conforme a sus propios deseos, sin un estándar moral establecido. Esto creó un escenario de desorden, violencia e injusticia. En los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces, encontramos un relato que comienza de manera aparentemente sencilla, pero que pronto se transforma en una de las historias más perturbadoras de las Escrituras. Un hombre de la tribu de los levitas, que residía en la región montañosa de Efraín, tenía una concubina, es decir, una mujer con un estatus inferior al de esposa. Tras desacuerdos, ella decidió dejarlo y regresó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Impulsado por un deseo de reconciliación, el levita decide ir a buscarla. Viaja una larga distancia hacia el sur, donde el padre de la mujer lo recibe con gran hospitalidad. En aquella época, la hospitalidad era un valor fundamental en las culturas del Medio Oriente. Sin embargo, el padre de la mujer insiste repetidamente para que el levita se quede unos días más, retrasando su partida. Finalmente, tras varios días de insistencia, el levita, la mujer y un sirviente comienzan el viaje de regreso al norte, ya al anochecer. Mientras viajaban, la noche los sorprendió cerca de la ciudad de Gibea, que pertenecía a la tribu de Benjamín. El sirviente sugirió detenerse en una ciudad cercana, pero el levita se negó, prefiriendo continuar hacia una ciudad de su propio pueblo. Llegaron a Gibea, pero enfrentaron un problema. Nadie los acogió. Esto era algo extremadamente inusual, ya que la hospitalidad era casi una obligación en la cultura israelita. Finalmente, un anciano los vio en la plaza y, comprendiendo la gravedad de su situación, los invitó a pasar la noche en su casa, ofreciendo comida y descanso para ellos y sus animales. Durante la noche, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa y hicieron una terrible exigencia. Querían que el levita fuera entregado para que pudieran abusar de él. El anciano, tratando de proteger a su huésped, ofreció una alternativa trágica: su propia hija virgen y la concubina del levita. La situación empeoró drásticamente cuando el levita entregó a la concubina a los agresores. Ella fue sometida a abusos durante toda la noche y por la mañana encontró fuerzas para regresar a la puerta de la casa, donde colapsó. Al amanecer, el levita la encontró caída y, sin mostrar gran compasión, la colocó en su animal y continuó el viaje. Al llegar a casa, tomó una decisión impactante. Cortó el cuerpo de la mujer en 12 partes y envió una parte a cada tribu de Israel, como un llamado para que el pueblo tomara conciencia de la violencia y el pecado que asolaban la nación. Aunque esta historia es profundamente perturbadora, ofrece lecciones intemporales que podemos aplicar a nuestra vida. La ausencia de liderazgo y la falta de responsabilidad conducen al caos. El libro de Jueces
ilustra lo que sucede cuando no hay estándares claros de moralidad y justicia. Cada uno actúa según su propio entendimiento, y esto lleva a tragedias sociales y espirituales. El principal factor que llevó a este tipo de situación fue la ausencia de responsabilidad. Israel estaba sin un rey, sin un liderazgo que impusiera orden y dirección. Cuando las personas actúan únicamente según su propia voluntad, sin reconocer la autoridad de Dios o de algún principio moral, el resultado es la degradación de la sociedad. Este principio también se aplica a nuestras vidas. Cuando dejamos de rendir cuentas de nuestras acciones, podemos desviarnos de maneras que jamás imaginaríamos. Por eso, es esencial cultivar una postura de responsabilidad, tanto individual como colectiva. La desvalorización de la vida humana y su valor inalienable. La manera en que se trata a la concubina revela un desprecio por la dignidad humana. Esto nos invita a reflexionar sobre el valor que damos a la vida, especialmente a las personas más vulnerables. Otro aspecto destacable es cómo las mujeres eran tratadas en esa sociedad. El anciano de Gibeá, por ejemplo, ofreció a su hija y a la concubina como sustitutas para evitar que los hombres atacaran al levita. Este comportamiento refleja una visión distorsionada sobre el valor de la vida humana. Debemos recordar que todos los seres humanos son portadores de la imagen de Dios, Imago Dei, y por lo tanto poseen un valor incalculable. Tratar a cualquier persona con falta de respeto o como si su vida tuviera menos valor es un error que debemos combatir en nuestros días. La importancia de una sociedad justa. La impunidad y la corrupción moral en Gibeá evidencian el peligro de una sociedad que abandona principios de justicia y compasión. Debemos luchar por construir comunidades más justas y responsables. Los peligros de la indiferencia. La actitud del levita al enfrentar la tragedia está marcada por frialdad e indiferencia. Esto nos advierte sobre cómo la insensibilidad puede agravar aún más las situaciones de sufrimiento. El alejamiento de Dios trae consecuencias devastadoras. El libro de Jueces es una representación clara de lo que sucede cuando una nación o un individuo se alejan de Dios. A lo largo de los capítulos, observamos un ciclo repetitivo de pecado, sufrimiento y arrepentimiento. Los eventos en Gibeá, en el capítulo 19, son el punto culminante de este alejamiento. Una sociedad que ha tocado fondo moral y espiritualmente. Este es un llamado de atención para nosotros. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables somos a cometer actos impensables. Mantener una relación constante con Dios es esencial para vivir según sus principios y evitar el caos. A la luz de esta narrativa dolorosa y perturbadora, podemos extraer importantes lecciones. Son enseñanzas que, aunque basadas en un relato antiguo, siguen siendo profundamente relevantes para nuestros días. En el libro de Jueces, específicamente en los capítulos 20 y 21, encontramos uno de los episodios más complejos y dramáticos de la historia de Israel. La narrativa revela una sucesión de decisiones erróneas y las consecuencias devastadoras que surgen cuando los seres humanos actúan sin sabiduría ni discernimiento. El conflicto inicial. Un acto de violencia y sus repercusiones. La trama comienza con un acto extremadamente violento cometido por algunos hombres de la tribu de Benjamín contra la concubina de un levita, lo que provoca la indignación de todo el pueblo de Israel. Indignadas, las otras 11 tribus exigen justicia, pero los benjamitas se niegan a entregar a los culpables, prefiriendo proteger a los suyos. Esta negativa desencadena una guerra civil, un conflicto épico entre hermanos. La guerra, destrucción y sus consecuencias. El enfrentamiento entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín es feroz y sangriento. En varias batallas, miles de hombres de ambos lados pierden la vida. La insistencia en resolver la situación por la fuerza genera una destrucción casi total de la tribu de Benjamín. Cuando finalmente se disipa el polvo de la guerra, solo quedan 600 hombres benjamitas con vida. Este es el primer momento crítico que merece nuestra atención. Incluso cuando luchamos por la justicia, nuestras acciones pueden causar daños irreparables si no están guiadas por la prudencia. Y aquí hay una enseñanza importante. Muchos de nosotros sentimos el impulso
de hacer justicia con nuestras propias manos. Pero esto puede conducir a más injusticias. Sea quien te haya hecho daño, recuerda que la justicia divina no tarda, sucede en el tiempo perfecto de Dios. El remordimiento de las tribus. Una tribu al borde de la extinción. Después de la guerra, surge un nuevo dilema. Las otras tribus se dan cuenta de que, con la muerte de casi toda la tribu de Benjamín, existe el riesgo de que una de las 12 tribus de Israel desaparezca por completo. El sentimiento de culpa y compasión invade al pueblo, ya que entienden que aunque los benjamitas cometieron errores graves, la extinción de una tribu entera sería una pérdida irreparable para el futuro de la nación. Sin embargo, las tribus enfrentan un problema adicional. Habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los hombres de Benjamín. Este voto, hecho en medio de la emoción de la guerra, ahora crea un obstáculo aparentemente insuperable. Aquí aprendemos otra lección importante. Los juramentos precipitados y las decisiones tomadas en momentos de intensa emoción pueden tener consecuencias duraderas e indeseadas. Una solución polémica: el secuestro durante el festival. Para superar el problema, las tribus deciden ofrecer una solución controvertida. Durante un festival en Silo, los 600 hombres sobrevivientes de Benjamín serían animados a secuestrar a mujeres que estuvieran danzando durante las celebraciones. De esta manera, las tribus no estarían entregando directamente a sus hijas en matrimonio, evitando así romper su juramento. Esta decisión es profundamente cuestionable y destaca un punto crucial. Una elección equivocada con frecuencia conduce a otra, creando un ciclo de consecuencias inesperadas y desastrosas. Aunque la intención era preservar la tribu de Benjamín, el método elegido involucró más injusticia, esta vez contra las mujeres y sus familias. Las consecuencias de nuestras elecciones. Esta historia ofrece una reflexión profunda. Todas nuestras elecciones traen consecuencias, ya sean buenas o malas. Las acciones de los benjamitas fueron el punto de partida, pero las otras tribus también tomaron decisiones cuestionables que generaron sufrimiento adicional. Al final, la tribu de Benjamín logra reconstruirse. Los hombres sobrevivientes forman nuevas familias y sus ciudades son restauradas. Sin embargo, el episodio sirve como un recordatorio de que el camino de la venganza y las soluciones precipitadas deja profundas cicatrices. La gracia de Dios y la redención final. A pesar de todo el caos y sufrimiento, la historia también revela la gracia de Dios. Incluso ante tantas fallas humanas, Dios permitió que la tribu de Benjamín se levantara nuevamente, dándoles una nueva oportunidad. Esto nos muestra que, aunque podamos fallar, Dios no se rinde con nosotros. Él ofrece caminos de redención y nuevos comienzos, incluso cuando todo parece perdido. El contexto de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces termina con una frase impactante. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta declaración resume no solo el caos social y espiritual de aquel tiempo, sino también las consecuencias de vivir sin la dirección divina. Cuando cada persona actúa según su propia voluntad, sin buscar la orientación de Dios, el resultado es confusión, conflicto y sufrimiento. Conclusión y reflexión final. Esta historia sirve como una advertencia para todos nosotros. Debemos buscar sabiduría antes de tomar decisiones importantes. Reflexiona profundamente en lugar de actuar impulsivamente. Las acciones imprudentes generan consecuencias que pueden afectar no solo nuestra vida, sino también la de muchos otros. Incluso en medio de los errores humanos, Dios es capaz de ofrecernos redención y una segunda oportunidad. Espero que esta reflexión haya enriquecido tu vida y te haya ayudado a comprender las profundas lecciones de este relato bíblico. Si tienes más reflexiones, compártelas con nosotros. Esto ayudará a toda nuestra comunidad. Y si te gustó este contenido,
No olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Que Dios bendiga tu camino y nos vemos en el próximo video.